aparecieron temas que no corresponden al proceso de producción del capital como unidad del proceso de trabajo y proceso de valorización. Quieren que, en particular, uno de los temas es la Constitución. No sé si tiene que lo detengamos en eso. Sí, a mí me gustaría, pero bueno, no sé. Otra vez parecía que... Sí, a mí me Antes que alguno diga que trato de acordarme más las cosas. Lo que aparecía en la discusión es si el trabajo o no es un trabajo. Y uno lo que puede decir es, cuando hay trabajo hay un producto que es exterior a la subjetividad del individuo que lo produce. Entonces, en la cuestión de la prostitución, la pregunta es, el cliente se apropia de algo que es exterior a la subjetividad, de una objetivación que es exterior a la subjetividad de la persona prostituida, o se apropia de la subjetividad misma de la persona. A mi entender, este es el eje de la discusión. El mirarlo como trabajo, yo le dije que yo no tengo respuesta sobre esto, pero que mirarlo como trabajo me produce esta cuestión. Aparece referido a la cuestión del trabajo infantil, porque lo hice en el estudio ese sobre el trabajo infantil, que aparecía en estos términos: las peores formas del trabajo infantil. Las peores formas del trabajo infantil eran prostitución, mendicidad y tráfico, menudeo de drogas. Y ahí aparece puesto en el mismo nivel algo que claramente es una objetivación de la subjetividad, que es el tráfico, algo que uno se pregunta, que si existe, hay un valor de uso producido en el caso de la mendicidad y en el caso de la prostitución, si es un valor de uso de lo que se apropia el que la consume, o si lo que hace es apropiarse de la subjetividad del otro individuo. Y a mí me produce, yo no me acuerdo, que está grabado en una de las, no sé si está subido o no está subido, porque yo les comenté que en un taller anterior hubo mucha discusión en torno a esto. Porque en un momento histórico aparece como trabajo y en otro momento histórico no aparece como trabajo. El otro día alguno hizo una mención a porque aparece como un juicio moral, pero la pregunta es ¿por qué aparece como un juicio moral? La no consideración de la prostitución como trabajo. ¿Por qué en los otros trabajos no aparece el juicio moral y en este sí aparece el juicio moral? Bueno, eso es mi... Bueno, pero antes había trabajos que no podían ser ejercidos por la mujer también por una cuestión moral, y con o sea, la mujer solo podía, en determinado momento histórico, cuando ingresa al mercado laboral, hacer determinadas actividades, ser maestra, costurera, no sé, como algo vinculado, enfermera, por ejemplo, y había otras cuestiones que no eran bien vistas que una mujer hizo, o sea, otro tipo de trabajo. Estaba condenada moralmente que anduviera por la calle, nomás. Sí, pero ahora tenés la prostitución masculina y femenina, con
Con lo cual, y las dos están condenadas, las dos son vistas con esto. Sí, por eso, pero yo no voy a apelar a la moral para ningún argumento. Digo, lo único que me pregunto es por qué es visto de determinada forma en contraste con, vamos a considerar que es un trabajo con otras formas de trabajo. Y aparece además, ligado con esto, se lo ve como trabajo, la mendicidad nunca se la ve como trabajo. Hoy a la mendicidad se la mira en esto, es el término que usa UNICEF, lo de las peores formas del trabajo infantil, y la mendicidad es una forma de trabajo infantil. Entonces, claro, pero una cosa es el trabajo infantil, el infante mendigando, que se supone que está dentro de una red, digamos, bueno, de... trabaja. Claro, bueno. El trabajo lo que está haciendo es una apropiación de las subjetividades del individuo. Digo, cuando está en el tráfico, no hay duda que es trabajo. Esa no hay la menor duda que es trabajo. Porque hay una objetivación de un valor de uso ajeno a la persona. En estos otros dos casos, el trabajo, no, para mí la clave hay una apropiación de algo que es exterior a la persona, que brota de una acción de la persona, pero que es exterior a su subjetividad, es una objetivación de su subjetividad, o hay una apropiación de la subjetividad misma. Pero que yo tampoco puedo definir muy claramente qué quiere decir apropiarse de la subjetividad. No se me ocurre como una esclavitud, porque la esclavitud, un esclavo también trabaja, sino en el sentido de disponer de la subjetividad como subjetividad, no como subjetividad productiva. Disponer de la persona como persona, no como una subjetividad productiva. Pero digo, de hecho, Lo que pasa es que la subjetividad, y también un poco pensando como en el último tiempo, que es en el caso de la prostitución, que es este movimiento que sea de las propias prostitutas de reconocerse como trabajadoras en el intento de formar un sindicato, ¿sí? En un intento de tener mejores condiciones laborales, digamos, ¿no? De vida, mejores condiciones de vida en realidad, no solo laborales, de vida. Sí, que aparece como si fuera una cuestión laboral. Claro, pero ahí está la subjetividad de estas personas y no es apropiada, digamos, en ese reconocimiento como trabajadoras, ¿sí? Está esa subjetividad que, o sea, ellas mismas como trabajadoras, digo, y en esta lucha por conseguir a aquellos de mejores condiciones de vida, está la subjetividad. Y eso es una subjetividad que a mí me parece que aparece separada de la subjetividad en el momento de, digamos, el acto sexual o lo que sea que ellas, el servicio que se ofrezca. Pero eso le pasa a cualquier trabajador, que una cosa es su subjetividad en el momento en que organiza ese trabajo. Pero por eso digo, porque está involucrado, porque no se puede, porque pareciera porque está directamente involucrado el cuerpo, ¿sí? Y la sexualidad de la persona, que es algo que no puede estar objetivado. Pero por eso yo lo presento como duda. Hay una cuestión que hace a eso, que es, me acordé de otra cosa que Marx por ahí, no me acuerdo, el otro día lo leí, me acordé, pero no me acuerdo en qué texto está, hace una observación diciendo que la prostitución de la mujer obrera es lo mismo que le ocurre al obrero varón cuando vende su fuerza de trabajo. Ahora, es una observación que está puesta hacia el pasado en un texto que no es, si yo mal no recuerdo, no es el Capital. No, pero en el Capital la prostitución de la mujer está ubicada como de lo más bajo, como el mismo del narcotraficante, o sea, está como... Sí, está en el lumpen proletariado.
en el mundo proletariado, como incluso creo que está por debajo de mutilado, digamos, sí, una cosa así. Sí, los delincuentes, dice, las prostitutas, me parece que es tanto. ¿Qué es lo que creo, si no lo recuerdo mal, porque en esa discusión aparecía, es el planteo de no reconocerlo como trabajo? Que reconocido como trabajo queda legitimado un proceso en el cual, en ese argumento se dice, hay una apropiación de la persona y entonces en lugar de combatir contra esa apropiación de la persona, queda legitimada la apropiación, es un trabajo, el problema es las condiciones, pongámosle, dignas de desarrollo de ese trabajo. Entonces aparece esa discusión también en el medio. Si es trabajo, entonces, ¿por qué debería ser combatido? Si es una apropiación de la subjetividad, entonces aparece ahí sí la figura de equivale a la esclavitud, que equivale a poder disponer de una persona que por naturaleza, el discurso, digo, es libre por naturaleza, y esto es una mutilación de su condición de individuo libre. Yo ponía el otro día un ejemplo que se tomaron en general para la joda, pero yo lo decía seriamente. Yo lo digo. Yo lo vi marginalmente. No, lo digo seriamente. El masaje, digamos, como trabajo se objetiva en un efecto que no es estrictamente una cura. Digo, por eso no quiero compararlo con la medicina, porque ahí la cura puede ser una cosa que está objetivada por fuera de la persona que hace la cura. Pero en el masaje no me queda tan claro, porque es un alivio, no es estrictamente una cura. O puede no serlo. ¿Está objetivado el cuerpo de la persona que recibió el masaje? Yo pienso lo mismo de la prostitución. Funciona como un alivio en el cuerpo del consumidor de ese producto y le funciona efectivamente, subjetivamente a esa persona, le puede funcionar como un alivio. Por eso para mí la barrera es estrictamente moral. Lo que pasa es que no es lo mismo para nuestra construcción, digamos, moral por encima de la estructura, si se quiere, aliviarle a alguien un dolor de hombros que aliviarle su deseo que no tiene cómo salir, digamos. Entonces, moralmente nos parece como una cosa que no queremos comprometer, digamos. Que uno... tiene otra connotación adicional, que es la relación de dominación sobre la persona. Pero eso puede partir de las condiciones en las que esa venta se hace realmente. Ojo, porque hasta, digamos, cualquier trabajo hecho en las condiciones en las que se hace, digamos, cualquier actividad, vamos a decirlo en términos más generales porque está en discusión si es un trabajo o no es un trabajo. Cualquier actividad hecha en las condiciones en las que en general se hace la prostitución conlleva un conjunto de cosas que tienen que ver con las condiciones en las que se hace y no tanto con la materialidad estricta del acto. Siempre está discutido que lo que busca el cliente y que no necesariamente tiene que ver con esa. Pero para este punto el tema de la dominación no tiene que ver en el tema de la sexualidad o el intercambio de sexo, digamos, no necesariamente tiene que mediar el dinero, porque la dominación sexual para el caso puede darse en una situación en la cual no está. Pero estos son dos individuos donde no hay vínculo personal directo, son dos individuos recíprocamente libres. En otro caso hay vínculo de dependencia personal, no es, tiene esa diferencia central, por eso es visto como un avasallamiento de la condición natural de individuo libre. En el otro vínculo, hoy empieza a ser visto como avasallamiento de la condición natural de individuo libre porque se ha universalizado la condición de individuo libre y se invierte donde hay un vínculo de dependencia personal, es visto como un vínculo entre individuos no relacionados personalmente. Pero en este caso es un vínculo entre dos individuos que personalmente no tienen
ningún vínculo. Pero yo después quiero agregar una cosa a lo que vos decís. Ok. Sí, no, como pero ordenando un poco. Entonces, por un lado está esto, si efectivamente la actividad laboral también es objetiva o no. Uno puede decir, bueno, es objetiva por la forma de la satisfacción del deseo del otro. Como el otro realiza su deseo, pues uno dice, bueno, sí, es objetiva y toma la forma de un servicio igual que el masaje, básicamente. Porque uno puede decir, bueno, esto es un mercado como de los afectos también, como está en Japón, esto de que uno le contrata a alguien solamente para que salga con uno y lo mire como estoy totalmente enamorado, eso que uno le paga a alguien para que le limpie las orejitas, como que es una cosa así, re loca. Pero bueno, eso existe y hay un mercado. No está tan lejos del teatro, porque uno le paga a los actores para que actúen, pero en realidad lo que uno consume es un efecto que esa obra de teatro tiene sobre uno. Así que, ojo. La propiedad de la persona, la propiedad de la objetivación que hace esa persona. Pero yo voy a tomar un caso que tiene que ver con eso, que fue rechazado antes. Porque puede aparecer esto de la subjetividad, como apropiarse de la subjetividad, pero como lo estaba viendo Juli, que uno puede decir, bueno, cuando está entre comillas en la cancha rayada, el cliente entre comillas no puede hacer lo que quiere, no puede disponer plenamente, que es la diferencia que decía Bruno, como entre el taller en Bangladesh de textil, donde hay una hiperexplotación y un abuso excesivo de la fuerza de trabajo, pero decir, bueno, en condiciones no reguladas se da lo mismo de un abuso y como grosería respecto a la prestación del servicio por las condiciones en que no están reguladas. Entonces, no sé, por ese lado de repente lo miro web y digo, bueno, seguro que esas dos cosas, si uno lo pone así, como, lo que no me termina de quedar claro es esto que tú dices de que uno me apropio de la subjetividad del otro. Pero digamos, digo, bueno, pero si eso está regulado y ya no puedo disponer de como yo quiera del cuerpo del otro y hay un set de servicios como bien delimitado de acuerdo a un precio, no sé, como por qué no sería trabajo. Bueno, la mendicidad entonces también es trabajo. Porque la mendicidad produce un valor de uso para el que primero es una acción consciente y voluntaria. Sí, es un alivio para su conciencia como el otro es un alivio para su cuerpo. Así que produce un valor de uso. Es complicado, sí. Y puede ser, no sé. Sí, lo que pasa es que la mendicidad de una red de chicos que van a mendigar para uno grande, digamos, eso es un capitalista de mendicidad. Si eso es trabajar, lo que hace es comprar la fuerza No, bueno, pero hay mendigos adultos. Y hay mendigos adultos que trabajan en una red de mendigos adultos. No, pero estamos hablando de entras en el terreno de si el trabajo lo haga lo que hagas en un caso de trabajo infantil y tendrás el problema con el trabajo infantil, pero si es trabajo para el adulto, es trabajo para el niño. Y la mendicidad, entonces, aparece como la cuestión de que es una forma de trabajo. Con lo cual, hay una consecuencia que se proyecta de esto, que es algo que todavía nosotros no vimos, no existe la población obrera sobrante. Porque la población obrera sobrante está en la prostitución, está en la mendicidad, está en lo que ya definimos como trabajo, que es el tráfico de drogas, algo está haciendo. Y entonces, no hay población obrera sobrante, por lo menos no hay consolidada. Podrá decirse que hay población obrera sobrante estancada, porque no se le paga el valor de su fuerza de trabajo, pero desapareció la población sobrante. Esto lo discutíamos. Bueno, podría pasar que haya prostitutas que no consiguen vender lo suyo. Y de ese modo pasan a ser, digamos, uno es trabajo regulado y el otro es población obrera sobrante. Eso es flotante. Está claro. Es flotante. Y lo mismo con no los mendigos. No consolidada. Estamos de acuerdo. Que es población sobrante, no necesariamente. Pero entonces de vuelta, pero yo voy a esto. Si todo es trabajo. No, está toda la delincuencia también, que no es trabajo. No, está toda la delincuencia. No, pero de vuelta. Delincuente que dice voy a trabajar un trabajo. No, justamente. Como la delincuencia rompe con la cuestión de que son dos, de que hay un acuerdo voluntario de intercambio, está claro que no es un trabajo. Es voluntario, es una voluntad determinada, pero es voluntario. En general. Sí. Bueno, está bien, pero no hay un valor de uso para el otro. Hay solo un valor de uso para el otro.
estamos Y además, eso es también el espejo de las sociedades en las que, digamos, que estamos mirando nosotros. Yo no sé si en otros lugares las únicas opciones son la mendicidad, la prostitución. Daría la impresión de que hay lugares donde efectivamente hay gente que no está haciendo nada. La Argentina no es un buen ejemplo. Acá todo el mundo está haciendo algo. No, la observación empírica te lo dice claramente. Todo el Es mundo la está haciendo última algo. opción a veces elegir entre un par de trabajos y la prostitución puede ser un trabajo mejor. Sí, por eso No, puede ser una actividad que Sí, no, porque la discusión de si es un rol o es un trabajo no depende de tu voluntad. Bueno, pero digo digo que que no sea por lo sobrante, digo que presento dudas respecto a qué pasa si uno simplemente lo considera un trabajo, porque entonces empiezan a aparecer otras cuestiones que también aparecen como trabajo, de las cuales, entre otras cosas, Marx dice no tienen precio, no tienen valor y sin embargo tienen precio. Claro. Porque yo lo puse así en algunos de los textos. En realidad, la moral no se vende. Lo que se vende es la acción, llamémosle moral. Esto es que lo tenemos adherido hoy en el cancelero. Entonces, recibir una coima es trabajar, porque se entrega un valor de uso a cambio para el que paga la coima. Y ese valor de uso es tener un resultado que no tendría si no hubiera comprado este servicio. Entonces, todo cae en la categoría de trabajar. Pero Sí, porque todas son acciones subjetivables. Sí. Todo es objetivable y todo produce valores de uso para alguien. Sí. Te acepto que la criminalidad, el asalto, el robo, el tráfico de drogas. No, ya que no. Mucha gente. Sí, me refería al robo, al asesinato por encargo, digamos, pero no, el tráfico de drogas, ya que no. Eso El asesinato por encargo produce un valor de uso para el que lo compró. Sí. Será un valor de uso para la víctima. No, está para claro. el que lo compró. Sí. Valor de uso. No, es que ese es un trabajo. Volviendo a los trabajos tradicionales. Volviendo a los trabajos tradicionales, como si los otros trabajos. Pero un trabajo tradicional hecho en una empresa que no llega a un nivel de acumulación de la tasa media de ganancia, o sea, que es capital sobrante, ese trabajo es sobrante. No necesariamente tiene que ser no trabajo para ser sobrante. Sí, pero la gente que lo vende no es población obrera sobrante consolidada. Lo que pasa es que todavía no vimos eso. Pero digo, la gente que lo vende no es población obrera sobrante consolidada porque está vendiendo. Se lo venda a quien sea en condiciones de sobrante y en condiciones de que el capital está a punto de morir. Pero mientras lo hagas, no son. Pero lo que pasa es que es población sobrante consolidada porque si no puede comer, algo tiene que hacer para poder comer. O roba. Bueno, pero el que trabaja para estas empresas de este trabajo tradicional puede comer. Ahí aparece la cuestión. Si vos pones al robo junto con la prostitución. Si la prostitución es un trabajo, no corresponde que es un trabajo productivo de valores de uso, no corresponde que esté junto con el robo en el sentido, es decir, el robo produce un valor de uso, pero produce un valor de uso, no es, vamos a ponerlo así, productivo de valores de uso sociales. El robo produce un valor de uso individual para que lo... Pero... Sí, unilateral, para que lo comente. Unilateral. Entonces, ahí aparece la cuestión. Produce un valor de uso social, es un trabajo productivo de estos valores de uso. A mí la situación que me sugirió esta idea... Un pintor de casas, Produce valores de uso. Produce valores de uso. Ahora, si yo me quedo sin trabajo, no tengo nada que hacer y voy agarrando changa de pintor, por ejemplo. No, produce valores de uso eventualmente. Yo pegué el salto a la población sobrante. Pero no es que no nos detengamos trabajo ahí. en la forma. Sí, hombre, el individuo que hace una changa está trabajando. Sí, pero esa forma de trabajo no me permite reproducirlo a mí. Normalmente, claro. Y comprometo mi... Por eso será población sobrante estancada, será población sobrante flotante.
Pero en la prostitución pasaría lo mismo. O sea, una chica en No un precio necesariamente. otra, Claro, que pero por ese costado de la ruta no es lo mismo que una prostituta que trabaja en un lugar donde está todas unas instalaciones. Yo Es diferente. yo me invito a plantear dudas, preguntas. Digo, es diferente la condición concreta. Pero ¿sí? la forma de producir la prostitución es diferente. Por eso. Pero es diferente la forma concreta. La forma concreta no del proceso de trabajo. Porque el proceso de trabajo, ahora estoy tomándolo como trabajo, es igual. Y produce valores de uso, digo, es igual en esencia. En abstracto. Produce valores de uso distintos, porque además se producen valores distintos. Porque en la prostitución hay distintos consumidores de prostitución, con lo cual hay distintos, si lo vamos a considerar trabajo, hay producción de distintos valores de uso. Sí, si la consume un obrero productivo, incluso entra dentro de la cadena y se transforma en trabajo productivo y ya no solo de valores de uso sociales. Uno diría el valor de la fuerza de trabajo de los obreros petroleros. Eso iba a decir. Sí, señor, De está hecho, salió incluido. un libro que incluye este tema, que se llama algo así como la construcción de la masculinidad. Del obrero petrolero. Sí, que yo leí, pero tengo entendido que está como toda esta cuestión vinculada a la prostitución y... Es una parte de la producción. Sí, como está armado para eso, digamos. Bueno, en el puerto también, digamos. Sí, históricamente ha sido los lugares de prostitución. ¿Y entonces por qué combatirla? No, bueno, a mí me parece que... Pero la discusión eso es una discusión. No, podría haber un momento. Habría razón para Proviene pero que de es una sanción moral, me parece que es una sanción solo moral. moral. Yo creo que es una sanción moral. No necesariamente. El tráfico de drogas es evidente que es un trabajo, porque se produce una sustancia, se la vende, es igual que la otra, solo que decidimos que esta es ilegal. Pero el daño que produce determinada sustancia en vez de otra, por ahí todo lo que se considera ilegal tiene un conjunto de barreras morales en el medio. Pero está claro que hay determinadas sustancias que lo que hacen es minar de modo la fuerza de trabajo prácticamente como el trabajo infantil. Entonces está claro que eso, la mejor regulación, no la ideal, pero la mejor regulación que encontramos es prohibirlo. Que lo mismo ocurre porque digo, yo en mi posición individual, después de pensar esto es un trabajo, era netamente regulacionista. Pero después uno piensa, si la prostitución en un determinado país en un momento es 95% trata de esclavos y solo 5% de trabajo libre, por ahí en concreto no es la mejor medida simplemente regularla, aun cuando uno dijera no hay a largo plazo una medida. Pero bueno, Estás hablando de Tailandia, por ejemplo. Pero uno podría llegar a la conclusión concreta de que no es la mejor solución para terminar con las condiciones en las que se lo vende regularlo, sino prohibirlo. Momentáneamente, justamente porque tampoco es una cuestión de moral, de decir, bueno, como esto es trabajo no lo vamos a combatir porque sería inmoral combatirlo. No, hay que decidir qué es lo que corresponde, desde el punto de vista del Estado, digamos, hay que decidir qué es lo que corresponde como mejor solución. Pero si vos lo prohibís, genera un mercado negro. Eso está claro. Lo que dice el regulacionismo Eso está claro. ahora es ir contra las putas pobres y gestionar cabarets de plata y fomentar los capillos. O sea, regulares eso de la ley del Estado, lo único que hizo fue No está bien. hacer que sean... Esto Es hablar en abstracto. Bueno, por eso sí, en abstracto no habría que prohibirlo porque es un trabajo. forma de regular el consumo. Está claro. Ahora, ¿por qué es un consumo que está visto como que necesita ser regulado? A mí me parece que igual hay una diferencia con el tema del narcotráfico, porque no solo atraviesa lo moral. El narcotráfico también atraviesa una cuestión, bueno, obviamente económica, que digamos que tiene que ver con, con todo el mercado negro. Es la forma de regular el nivel de consumo. La ilegalidad de un consumo es ese consumo
puesto en condiciones generales, lo cual implicaría condiciones legales, llegaría a la mercancía con un valor que implicaría una necesidad social solvente que excede lo que el capital necesita. Más vale que el capital necesita de ese consumo, por eso existe, pero excedería lo que el capital necesita. Entonces, todas las mercancías que tienen, cuyo valor de uso tiene todas, con las que se les reconoce esa condición, hay tres formas de regulación para limitar el consumo. Una es la prohibición, la otra es la ilegalidad que encarece el movimiento, y la otra son los impuestos. Por eso el alcohol, los cigarrillos, lugar trataron de regularlo mediante la prohibición, no funcionó. El alcohol tiene impuestos y los cigarrillos tienen impuestos particulares porque eso hace que se encarezcan hasta tal punto que la necesidad social solvente se ajusta a lo que necesita el capital. Lo voy a poner así, es público y notorio que la DEA en los Estados Unidos, cuando las drogas se abaratan por alguna razón y se expande mucho el consumo, agudizan el combate. Cuando el combate agudizado redujo demasiado el consumo, empiezan a relajar el combate. Con esa forma se regula que el consumo no exceda lo que el capital en su unidad necesita para reproducir esa fuerza de trabajo. No importa en qué condiciones hay partes y partes de esa fuerza de trabajo, hay parte de población, parte va destinada a la población obrera sobrante. Sí, depende de la sustancia porcentual distinta. Entonces, esto es un problema de ¿por qué entonces la prostitución? Pero más de moral, o sea, No aparece. Aparece como un discurso moral, no tiene nada que ver con la moral. Vamos a decir, el contenido no es, la forma es la moral. ¿Por qué la prostitución aparece como una producción, no tomarlo como un trabajo, de un determinado valor de uso que no puede ser liberado como cualquier producción de valores de uso? Que tiene que estar, la forma general es, está sancionado, la sanción moral es una parte de esa regulación, pero está sancionado legalmente. ¿Qué pasa con ese consumo? Porque ese consumo, si eso es un valor de uso, necesita una escala particularmente limitada. Si después de todo uno mira y es por qué habría de necesitar una escala limitada. Sin embargo, aparece históricamente con esta condición. Hay países en que no Está fuertemente regulado. ¿Sí? Está muy fuertemente regulado. Y es una actividad, uno dice, bueno, que se regule la actividad de los médicos es razonable, pero que se regule la actividad de la prostitución, que en Holanda no está regulado. está recontra regulado. No, claramente. Acá la regulación apareció un poco vinculada a la sanidad, ¿no? A que tenerlo En general, en regulado. todos lados aparece ligado con la sanidad. Hay tantas otras cosas que uno piensa que podrían estar reguladas por la sanidad y pasan de largo. Entonces aparece como algo que tiene una determinación concreta peculiar, que yo no puedo contestar, y vuelvo a aclarar, para mí yo no tengo respuesta a cuál es la determinación concreta peculiar. Pero está vinculado a que sea un trabajo, porque el trabajo infantil es un trabajo. Y también está regulado. No, o sea, es infantil. Ese está regulado porque es infantil, y eso quiere decir que, como vamos a ver después, en el año que viene, la fuerza de trabajo, si no se lo prohíbe, la fuerza de trabajo no llega a desarrollar los atributos productivos que hace falta como adulto. Entonces, ahí, no importa, el trabajo infantil, sean las peores formas, esta que dice UNICEF, sean las mejores formas, está prohibido. No está limitado el trabajo infantil en general porque es infantil.
lo mismo debería ocurrir con la jubilación. Pero bueno. Pero no importa el contenido, no importa la forma concreta, no importa quién es el sujeto que lo está haciendo, porque traba el movimiento del capital después. Entonces, es el Estado que, como representante del capital social global, digamos, que lo regula. todo eso Pero en el capítulo 8, digamos. Aparece ya en el capítulo 8 lo de la jornada de trabajo, puede aparecer más adelante lo mismo respecto al trabajo infantil. Habría que preguntarse, perdón Juan, cuál es la determinación que está ahí atrás, pero también qué es lo que está cambiando en esa determinación que hace que este debate sobre la prostitución se plantee en estos términos ahora y antes no, digamos, digamos, parece moverse de una discusión puramente moral a una discusión que pretende tener algún fundamento científico, si se quiere. Sí. Hay algo que está cambiando en esa determinación que hace que ahora nos lo planteemos de esta manera y se lo planteen los propios sujetos que están en la práctica, de un lado y del otro, si se quiere. Sí. Lo que pasa es que puede ser expresión de la multiplicación del vínculo directo, de la disolución de los vínculos de dependencia personal, la generalización del vínculo indirecto, donde entonces no importa lo que es, no sé lo que es, pero no importa lo que es, está mediado por un cambio de dinero. Entonces volvemos a la situación del delito. Sí, está. De hecho, el tráfico de influencias está reconocido como tráfico del lobby, está reconocido como un proceso de trabajo que tiene... En algún lado está regulado, en otro prohibido, como sea, pero en ambos casos se lo considera. Aparece como una forma, donde está regulado aparece como una forma de trabajo, donde no está regulado no aparece como una forma de trabajo, aparece como algo que es un delito. Claro. Lo que pasa es que también aparece, no sé, Entonces yo no lo tengo no puede poner como está moralmente condenado, pero de vuelta la moral no es el No. hecho, Claro, pero es la forma. hay un montón de actividades, no sé, el sicario, el narcotraficante, un montón de actividades que son reconocidas como trabajo, o las podemos reconocer como trabajo en este debate o no, no sé, pero quiero decir que más allá de lo moral, sí hay una diferencia en la subjetividad de la persona que está, o sea, de la prostituta, digamos, de alguna manera, en que creo que algo que decía Manuel en eso, en que no está generando, digamos, ningún daño con el servicio que ofrece, que la diferencia, digamos, sí, o del narcotraficante. No, vender porro no necesariamente está produciendo más daño que vender libros de Facundo Mani, yo qué sé. No sabemos realmente el efecto social que tienen las cosas que vendemos. Habría que ver. Sí, uno se pregunta si esas sustancias son las que más daño a la sanidad pública le hacen. Siempre encontrás, y además el otro aspecto es que es una condición de un consumo de un valor de uso que hace a la producción de la fuerza de trabajo por los atributos que requiere de esa fuerza de trabajo y capital. Porque eso es el productor de drogas y produce eso. Desde el punto de vista social, es un valor de uso cuyo consumo debe ser limitado. Entonces, también es un valor, vamos a considerar algo de trabajo, que produce un valor de uso cuyo consumo debe ser limitado. Además, incluso la marihuana tiene que ser limitado el consumo. Por eso, claro, sí, por claro. alguna razón está limitado, por lo cual alguna razón para limitarlo hay. Yo no tengo respuesta. Pero además, Si esto es un trabajo, entonces, ¿por qué habría de estar limitado si después de todo, más allá de sus formas concretas, pero que además las formas concretas
hacen a la limitación, hacen a la estructura de limitación. El cafillo existe porque es ilegal. ¿Tá? Entonces hacen a la forma de la limitación. Si aparece liberado de esta forma de limitación, entonces es un trabajo como cualquier otro. Sin embargo, lo primero que aparece es, por alguna razón, necesita, desde el punto de vista del movimiento del proceso de metabolismo social, aparecer limitado. Aparecer limitado vía moral, vía ilegalidad. Y por algo aparece como esa necesidad. ¿Por qué no es lo mismo que producir pan? Y que haya tanto pan como... No, y en el caso de la droga. La droga te parece más rápido, o sea, porque no podés incluir, te parece más rápido porque está limitada la droga. No, por eso, por eso, ahí no hay duda, porque hace falta, porque si se pasa de este consumo, el individuo ya no está en condiciones de trabajar. Pero ¿por qué con el alcohol? Lo mismo pasa con el alcohol. Sí, pero ¿por qué se da el salto de regularla con impuestos a regularla con la ilegalidad entre unas y otras? Y además, incluso con una cosa más, algunas de estas sustancias se producían antes de que los estados nacionales del modo de producción capitalista, como forma del modo de producción capitalista, se consolidaran, y recién ahí se declararon ilegales. Por supuesto hay otras que no, que solo se producen, que se han inventado, digamos, solo el capitalismo ha logrado inventarlas. Pero hay algunas que se venían produciendo antes y en algún momento el capitalismo decide que hay que regularlas así. Pero además el capitalismo es el que desarrolla el consumo de esos... se las consumía de otra manera antes de que fueran asalariados, doblemente libres, masivamente los que las consumían. Claro. La misma pregunta con el aborto, es como por qué está estudiado. O sea, Pero ahí te lo veo cerca del trabajo infantil. Sí, la limitación. En la regulación de la población obrera. Y pero si decís que sobra mucho y si ya le sobra a todo el mundo, entonces... Lo que pasa es que sobre juega un papel. Entonces por ahí nos quedamos sin ese papel. Históricamente sobra mucho más que nunca es cuando empieza a aparecer. Sí, pero ahí estás hablando de control de natalidad que no tiene que ver con el aborto por un montón de enfermedades. Porque si ahí ya no es sobrante. Bueno, sí, pero a veces en algunas cosas la forma en la que se prohíbe termina determinando como la frontera. Fíjate que el aborto es legal en lugares donde está más en juego, digamos, de todos modos todo está conectado, pero en ámbitos nacionales, exacto. Exacto, en ciertos países está... implica cierta cosa que haya más o menos sobrante, en lugares como este, donde uno podría decir que son todos. Entiendo. Pero bueno. Sí, por eso, con cierta producción. Ahora, ahí aparece inmediatamente no solo la reproducción, sino que aparece la imagen de que está en juego una vida humana como tal. En estas otras cosas es qué le va a pasar a esa vida humana, no la vida humana como tal, salvo que esté mirado como que esto es un problema de mutilación de la subjetividad. Pero bueno, no aparece con claridad. ¿Hay alguna determinación concreta? Tiene que haber subyaciendo a todos estos aspectos que estuvimos mirando. Yo no la encuentro. O no trabajo de campo, porque hay que pensarlo tomando este concreto y analizando todos los... Lo que pasa es que hablar, como les decía antes, hablar de reproducción en general es como abstraerse demasiado y es como que no es muy concreto, es como sacarlo de... Pero la respuesta tiene que estar en la prostitución en general. La respuesta tiene que estar en la prostitución en general, no en su... Pero ¿por qué hay gente que está dispuesta a pagar ese servicio, digamos? ¿En qué sociedad se produce eso? O sea, hay que analizarlo ya. No, la necesidad social existe por esa actividad, sea un trabajo, pero no sea un además, trabajo. ¿por qué
manifiesta elegir eso. Digamos, ¿Por qué? ¿Por qué alguien también manifiesta frente a una oferta de empleos similares? Porque esas son las determinaciones concretas de la conciencia, Bueno, que no es una conciencia libre, que es una conciencia que está enajenada en su mercancía. Con lo cual, ¿por qué lo elige? Es extremadamente, es al revés. Uno lo puede empezar porque lo elige. Tiene que empezar al revés. ¿Por qué existe esta necesidad social y por qué se satisface de esta forma? Entonces, ¿cómo se producen los individuos portadores de las dos conciencias, de la persona prostituida y del cliente? Porque como se produce la conciencia de los dos. A ver, el vínculo particular entre sujetos que son independientes entre sí, digamos, históricamente va como avanzando cada vez sobre más aspectos de la vida social. Por ahora, todos los que están relacionados con la reproducción y el de la prostitución tiene un punto de contacto con eso, son de los que a todos nos cuesta más ver como que pueden ser pasibles de que ese vínculo avance. ¿Sí? Todavía se ve mal moralmente el vientre subrogante, digamos, cualquier situación que incluya este vínculo en el medio de la reproducción de la humanidad como especie o como género. Pero ahí sí que está claro, pero el vínculo podría intervenir igual. Digamos. ahí lo que Podría haber una industria de producción de gente. No, está claro. Un Pero, consumo consciente y voluntario. Sí, pero la persona que está afectando sí está trabajando. No, porque no está haciendo ninguna acción consciente y voluntaria de la cual resulte ese producto. Eso es un proceso simplemente natural. Una vez que está, Bueno, ofrece un servicio, No, presta no, es pasible de ser comprado y vendido, está claro. Pero, ofrece un servicio que, bueno, Por es eso. indisoluble de... por eso. Pero ahí empezamos la la discusión. apropiación de la subjetividad personal, porque ya no O es sea, a mí una me objetivación cuesta ver, Porque- separar la subjetividad del embarazo, no me cuesta, no, evidentemente se puede, pero porque se hace. Incluso también hay mujeres que están embarazadas y después dan los hijos en adopción, o sea, efectivamente se sucede, no es que hay un distanciamiento más allá de, o sea, hay un distanciamiento entre ¿Qué es la apropiación de la subjetividad? ¿Qué es una No sabe bien. Disponer de la persona del otro, no como sujeto del trabajo, sino de la persona del otro. Es muy difícil. Pero porque es muy infinito también a los canas, qué sé yo, son ganas las 24 horas, el estado policial, te empezás a juntar solamente con policía, y hay una apropiación de la subjetividad, te muestran de los árboles familiares, mi familia, mis amigos policías, yo la comisaría, nosotros no. O sea, empieza... No, pero hay una diferencia. Esa es la producción de una subjetividad, llamémosla productiva, determinada. Lo mismo pasa con los ejecutivos de las empresas que van al mismo club, y lo mismo pasa con los médicos, qué sé yo, y lo mismo pasa con los economistas. con la gente que va al Carlos Pellegrini, eso le pasa todo el Pero tiempo. ¿cuál No hay sería el un diferencial? no hay un objeto, no hay como una... Cuando vos curás a un paciente, sí, interviene toda tu subjetividad, está todo no sé qué, pero hay como hay una cosa. La cura es una cosa. A veces es difícil de tocarla, ¿sí? Porque la cura del psicoanalista es difícil, es bastante intangible, pero es una objetivación, está claro, está clarísimo. Hay una objetivación ahí. La discusión es si en la prostitución, así empezó, si en la prostitución esta objetivación existe o no. Vuelvo a aclarar. No, yo lo que no puedo es construir la abstracción de cuál sería la diferencia. Lo que pasa es que Sí, si porque en el hecho de que si natural existe la objetivación o no, deriva el problema de las dos corrientes, la abolicionista o la regulacionista. Porque a mí, o sea, más allá de si el trabajo, no sé, pues más allá, digamos, del lugar que ocupa, ¿sí? Aparece esta idea de si es esto, se apropia de su conciencia, de su subjetividad, de su subjetividad, y está
entra el tema de la dominación, del patriarcado, o sea, como toda esa cuestión de los cuerpos, como que entra toda esa idea, y ahí viene la corriente abolicionista. Y si es posible, si no está esta apropiación, justamente está la posibilidad de poner límites a la sexualidad, ¿sí? Que tiene que ver con la objetivación, aparece esta cuestión regulacionista demandada por las propias prostitutas, que son las que hacen esto, o sea, no todas, pero bueno, por lo menos las que por las que no son esclavas. Sí, sí, claro, bueno, pero... Las esclavas en principio lo que demandan es ser libres, pero Sí, pero igual, la no, claro, te digo, lo que yo quiero decir es la discusión concreta está lejísimo de donde nosotros queremos trazar el límite en el marco de esta discusión. No, claro. Lejísimo de eso. Intervienen un montón de cosas y seguro en esa discusión, como ocurre en concreto, interviene la moral. Y alguna gente toma la moral por contenido en vez de por forma. Sí. Por lo menos en todas las versiones de esa discusión, que yo también no leo libros sobre el tema, miro las redes sociales donde la gente va y vomita lo primero que le pasa a la cabeza, igual que como hacemos todos, digo, ese es el contrato que tenemos ahí. Entonces, en la discusión, hasta donde yo le he visto, desde ya que lo que aparecen son cientos de formas morales, porque del lado del regulacionismo lo primero que aparece es la cuestión del derecho. Pero esto es mi derecho, bueno, es como si un chico de 8 años te dijera, pero disculpame, acá me prohíben trabajar hasta los 14, este es mi derecho. Entonces, está claro que no se trata solamente de derechos, del mismo lado de los abolicionistas tampoco se trata solamente de... me parece que, digamos, que hay mucha distancia entre cómo ocurre esa discusión y cómo estamos tratando de enmarcarla en este contexto. Simplemente. No sé, a mí me parece que frente al hecho igual de que la cosa existe, digamos, y más allá de que podamos entender la expresión de qué es y qué necesidad y todo lo demás, como se habla existe y dentro de la producción capitalista no pareciera que avancen en su desaparición, digamos. No, está claro, yo me siento interpelado a tomar una posición sobre eso. Claro, No está tan clara cuál tengo porque tengo algunos problemas que se parecen a estos problemas más que a los de esa discusión, tampoco son exactamente lo mismo, pero sí, estamos todos interpelados a tomar una decisión sobre eso como sobre todo. Para mí, en última instancia, o sea, abolicionistas somos todos y no queremos que trabajar más. Por eso, porque uno, si uno piensa que necesita un trabajo, bueno, pero es abolicionista con ese trabajo y no con todo lo demás. Sí, sí, sí. La gente dice, ninguna nace para prostituta y quién nace para limpiar los baños de la estación La Paternal. O sea, como quién nace para politólogo, muchachos. Está claro, a nivel del eslogan mi posición es clarísima. El tema es que después no es, si uno se plantea como si uno tuviera la capacidad de decidir, ¿no? Porque, que es una capacidad abstracta, porque no tenés la capacidad de decidirlo, porque después están todas las voluntades de todo lo demás. Ni siquiera sé qué posición tomar. Incluso pensándome con la abstracta capacidad de tomar esas decisiones. Es difícil. Bueno, se cambió la pregunta si era porque la regulación puede ser para pensar. En realidad, ¿por qué existe la prostitución? En principio la pregunta debería ser ¿por qué existe la pero prostitución? para mí hablar hoy de ¿Por qué se abolición regula de así? la prostitución es lo mismo que decir nada. Sí, por eso. Es lo mismo que decir abolición del patriarcado, abolición de una producción capitalista, es nada. Es el status quo. Es la nada, o sea, mientras tanto se siguen muriendo y mientras tanto se sigue... Es contradictorio, tampoco podemos no decirlo. ¿Eh? Porque si no te pasas del otro lado y lo que No, vas a está hacer es bien, vivir en la pero revolución de la bueno. alegría, digamos. Es una posición que tiene que ser contradictoria porque reproduce la contradicción que está en el propio objeto, más allá de nuestras conciencias. Digo, sí, abolirlo sí, pero solo gritar abolirlo no lo abole, no sé cómo se conjuga. No se conjuga el verbo abolir. Qué horror. Ahora voy a defender el derecho del verbo abolir a ser conjugado. Yo no te voy a aceptar que no lo dejen conjugarse a ese pobre verbo. Okay. No se puede conjugar. Una cosa contra la abolición. ¿Qué autores hablan del tema de la apropiación de la subjetividad? No te Y puedo digo que- decir. sí, bueno. No te puedo decir. Yo, lo mismo que dice Manuel está en el. Está en el. Ahí se va. Pero
¿De dónde tú sacó el qué sé yo, no sé, Pero la diferencia sería que uno se del apropia proceso de... de vida, de haber discutido estas cosas, de haber escuchado. No, es la oposición a que haya una cosa objetivada. Cuando no hay la cosa, entonces lo que vos te estás apropiando tiene que ser la otra persona de manera directa. Se supone que entre digamos que algo cuando algo es un trabajo, no, porque Hablábamos antes, no es en un como... aspecto sí, pero en otro no. Porque no sería que trabaja como un esclavo, sino... De hecho, los esclavos muchas veces hacen ese objeto del medio. O sea, Además, además, sos el patrón. pero atención al cliente, por ejemplo. Tiene que sonreír, y se tiene que comer Es el 50 valor mil de uso. puteadas. Es el valor de uso. No son fríos. Sería amable, pero en serio. No, y el trabajo de promotora el trabajo de promotora de TC2000, que es como aparecer lindo con un paraguas. Hay una objetivación exterior al individuo, que es, voy a resolver esta cosa, este problema con el que me venís, o me voy a cagar en vos, pero te sonrío para que te vayas contento. Nada, yo por eso para mí no es claro. Para mí no es claro, a mí cuando lo pongo como trabajo, entonces me aparece todo otro montón de cosas que me pregunto, debo definirlas entonces también como trabajo. Y entonces toda actividad humana, consciente y voluntaria, como trabajo social, vamos, está hecho para otro. Toda actividad humana, consciente y voluntaria hecha para otro es trabajo. No es trabajo. Pero pone, o sea, pone en peligro la reproducción de la fuerza de trabajo, que no existe ese trabajo. O sea, es un trabajo. Claro, en Argentina, pobre de mí, lo voy a volver a tomar. Los obreros de la construcción, que en la Argentina han podido reproducir su fuerza de trabajo, las coimas de debido han sido las que les permitieron hacer esto. Digo, si lo tomo así, si lo voy a tomar en esos términos. Entonces, debido les prestó un servicio, ahora deberían pagarle por el servicio. Aparece esto. Entonces, trasciende el tema concreto de la prostitución, trasciende la cuestión concreta de la mendicidad. Pasa a ser todo trabajo, toda actividad que de alguna forma beneficia a otro individuo distinto a la actividad consciente y voluntaria, que beneficia a otro individuo, Sí. es un trabajo social. Sí, eso sí. Entonces es un coimero, Es un trabajo. oficio coimero, porque beneficia a otro. Sí, lo que pasa es que también a veces que, o sea, si bien la coima sirve para la reproducción De una guía, no, está bien, no, pero también por ejemplo, no sé, lo que fue ahí se me fue la palabra, lo del Sarmiento, por ejemplo, digamos, como todo eso que también fue coima, ¿sí? Y, o no sé, o todo lo que son después, Cromañón, digamos, con un montón de cosas, ¿sí? En donde aparece la corrupción, que tiene que después también eso tiene un costo sobre la vida de la reproducción. El alcohol lo mismo y en última instancia el chocolate también. Porque si te excedes en el consumo de chocolate, es muy complicado. Es muy, no sé si hay algo más, o sea, en definición, con la definición que cada uno tiene,
Queda en la conciencia. Sí, vamos con el capítulo 8. No sé si hay alguna otra cosa más que quedó en la vez pasada. No. Si vamos al capítulo 8, yo creo que les había comentado, planteado esta cuestión de que tiene una que más allá de la primera, el primer acápite, aparece con un desarrollo que contrasta con los desarrollos que viene haciendo Marx hasta aquí. Porque va a ser un desarrollo sobre formas concretas y va a avanzar sobre formas concretas muy concretas. Y entonces la cuestión que uno tiene delante es, desde el punto de vista de por qué esa forma. Alguna vez he leído a alguien que dice un disparate, bueno, como lo tenía escrito, le dio lástima no publicarlo. Si lo que está haciendo es desplegar esas formas concretas porque necesita tenerlas delante para poder encontrar el contenido de lo que está refiriéndose, o si esas formas concretas son ejemplos del contenido. Yo lo dejo abierto en primer lugar y arrancamos con el capítulo 8. Entonces, lo que arranca es una síntesis de lo que se venía desarrollando en los capítulos anteriores respecto del capitalista que compró al obrero la fuerza de trabajo por el valor diario que tiene esa fuerza de trabajo. Como todo comprador de mercancías tiene derecho sobre el valor de uso de la mercancía que compró, ese valor de uso tiene la peculiaridad que se entrega a lo largo de la jornada de trabajo, tiene derecho a hacer trabajar al obrero durante la jornada de trabajo. ¿Qué le pasa? ¿Cómo entra el capitalista en esta relación con el obrero? Entra como personificación del capital. Lo que tiene que hacer es darle conciencia y voluntad al movimiento de valorización de su capital y, en consecuencia, esto lo hace como todo comprador de mercancía que quiere que se le entregue el mayor valor de uso posible a cambio de entregar la menor cantidad de valor posible. Hasta acá apareció el capitalista. Inmediatamente Marx lo que va a plantear es, pero enfrente tiene al vendedor de fuerza de trabajo, al obrero. Y lo que aparece entonces es el obrero personifica su fuerza de trabajo. Y como personificación de su fuerza de trabajo, lo que hace como vendedor de toda mercancía es que tratar de entregar la menor cantidad de valor de uso posible a cambio de recibir la mayor cantidad de valor posible. Y como el valor de uso que tiene que entregar el obrero es trabajar, lo que va a hacer es limitar cuánto trabajo va a realizar. Y Marx se va a centrar en este desarrollo en la duración de la jornada de trabajo.
en el límite, llamémosle, absoluto de la posibilidad de trabajo. Antes, o más allá de mirar qué pasa dentro del propio proceso de trabajo, sino cuál es el límite entonces de la jornada de trabajo. Y entonces lo que aparece es el valor de la fuerza de trabajo del obrero, la venta de la fuerza de trabajo por su valor corresponde a una jornada normal de trabajo, porque era la normalidad la que determinaba el valor de cualquier mercancía. Entonces, es la normalidad del consumo del valor de uso de la fuerza de trabajo la que determina cuál es la duración normal, se presenta como la duración normal de la jornada de trabajo. Y entonces, el desarrollo que va a seguir Marx es plantear, bueno, cuál es la relación que hay entre capitalista y obrero. No hay un límite predeterminado porque el valor solo se impone a través del movimiento entre las personificaciones de las mercancías. Y entonces lo que aparece es, acá hay dos derechos que nacen del mismo punto, nacen del intercambio de mercancías como equivalentes, y por lo tanto son dos derechos iguales, y son dos derechos antagónicos. Y entonces lo que va a, la forma que lo va a plantear Marx a esto es, frente a estos dos derechos iguales, ¿qué es lo que resuelve? Lo que resuelve es la fuerza. Y entonces la fuerza se va a expresar en la lucha, lo que va a decir es en torno a los límites de la jornada de trabajo, que es una lucha que no involucra simplemente al obrero individual y al capitalista individual, sino que involucra al capitalista universal, dice, o sea, la clase capitalista de un lado, y del otro al obrero universal, o sea, la clase obrera. Y acá, y esta lucha toma la forma concreta en la reglamentación, su resultado toma la forma concreta en la reglamentación de la duración de la jornada de trabajo. Entonces, acá brotó esta forma concreta que Marx va desplegando de cómo se realiza la compra-venta de la fuerza de trabajo, normalmente por su valor. Lo que va a aparecer es las clases sociales, la lucha de clases y la reglamentación, que ahora, por ahora no apareció el sujeto de la reglamentación, pero una regulación directa respecto de las condiciones de realización del valor de las mercancías, cosa que hasta acá no aparecía en ningún momento anterior del desarrollo. Nosotros habíamos visto, cuando había una referencia a las clases, Marx nacía en el capítulo, si no recuerdo mal, el primero, cuando hablaba de la lucha de clases en la sociedad, ¿el primero o el tercero? El tercero. La lucha de clases en la sociedad clásica. En el mundo antiguo, En el mundo antiguo clásico, que es la lucha entre deudores y acreedores. Pero era una expresión de algo que venía, como en ese caso, a ilustrar el desarrollo, pero no era el eje del desarrollo. Acá las clases aparecen como la forma concreta, y la lucha de clases aparece como la forma concreta en la cual se establece la realización de la compra-venta de la fuerza de trabajo por su valor, en este caso en particular, en torno a la duración normal de la jornada de trabajo. Y además esta referencia
el capitalista universal y el obrero universal. Cuando sigue avanzando en el desarrollo, lo que aparece es que esta forma de realizarse el valor de la fuerza de trabajo supera una determinación anterior que uno tenía hasta acá. Uno puede decir que era una determinación formal más simple, donde lo que aparecía era, por un lado, un cúmulo de individuos que eran compradores de fuerza de trabajo y por otro lado, un cúmulo de individuos que eran vendedores de fuerza de trabajo. Y como ese cúmulo de individuos vendedores de fuerza de trabajo, como ese simple cúmulo, lo que va, dice, es lo que la reglamentación de la jornada de trabajo va a mostrar, va a poner en evidencia, es que el obrero aislado, es decir, como simple órgano individual o simple miembro individual de ese cúmulo, es decir, como vendedor libre, dice, de la fuerza de trabajo, está totalmente indefenso frente al capital. Y entonces vuelve a sintetizar el movimiento diciendo entonces el establecimiento de una jornada normal de trabajo es el fruto de una guerra civil, dice, más o menos encubierta entre la clase capitalista y la clase trabajadora o la clase obrera. Y que acá va a ser un desarrollo que después va a retomar, que más adelante va a retomar diciendo que cuando uno miraba el proceso, de compra-venta de la fuerza de trabajo, lo que parecía es que eso era lo mismo que el contrato de trabajo, era lo mismo que el contrato que hacía cualquier vendedor de mercancías respecto del obrero. Y que en esa compraventa aparecía imperando la libertad, porque el obrero disponía libremente de su persona. Y entonces la observación es, cuando uno vio qué es lo que va pasando en la producción y va viendo entonces la condición de realización del valor de la fuerza de trabajo, lo que aparece es que el obrero no es un sujeto libre, porque su libertad consiste en la libertad de vender su fuerza de trabajo a cualquier capitalista, pero es el momento en que está obligado, es decir, el momento en que se afirma como individuo libre vendiendo su fuerza de trabajo, es el momento que se pone de manifiesto que está obligado a vender esa fuerza de trabajo para poder reproducir su vida. Y esto después va a tener un desarrollo mucho más grande cuando avancemos sobre la reproducción. Pero acá ya aparece marcado esta determinación. Ya había aparecido que de las apariencias de la circulación, la igualdad lo que encerraba era la explotación de la fuerza de trabajo por el capital, o sea, del obrero por el capitalista. Lo que está apareciendo acá en esta lucha por la determinación de la jornada de trabajo es la apariencia de la libertad, que el obrero, bajo la forma de ser un individuo libre, es un trabajador forzado, está obligado a venderle su fuerza de trabajo al capital. Y entonces, frente a esta condición, lo que va a aparecer es
los obreros no tienen más remedio que establecer un vínculo, acá aparece como apretar el cerco, y los términos que están por lo menos en la traducción de Fondo de Cultura los pongo porque dice, no tienen más remedio que apretar el cerco y arrancar como clase una ley del Estado, un obstáculo social insuperable que les impide a ellos mismos venderse y vender a su descendencia como carne de muerte y esclavitud. Mediante un contrato libre con el capital, dice, evitar esto. Y así, donde antes se alzaba el pomposo catálogo de los derechos inalienables del hombre, que es lo que decía respecto de la circulación, aparece ahora la purista magna carta de la jornada legal de trabajo. Yo estaba buscando otra cosa que está más adelante. Y entonces aparece esta constitución como clase, como forma de vender la fuerza de trabajo por su valor. Y plantea este término de arrancarle al Estado una ley. Arrancar una ley del Estado. Entonces, aparece ahora el que reglamentaba la duración de la jornada de trabajo, que es el Estado. Lo que no aparece es una necesidad de los obreros poner ese límite. Pero ¿por qué el Estado habría de no tener la fuerza para resistir ese intento de los obreros por ponerle un límite, actuar como clase y ponerle un límite? ¿Por qué el Estado está planteado? Es una cuestión de fuerza. ¿Por qué la clase capitalista no habría de tener la fuerza para que el Estado no reglamente la jornada de trabajo? Si se definió el problema como una cuestión de fuerza, la fuerza se dirime entre el obrero universal y el capitalista universal. El resultado de esa lucha de clases es la reglamentación de la jornada de trabajo. ¿Por qué la clase obrera tiene la suficiente fuerza como para imponerle a la clase capitalista, a través de la reglamentación del Estado, una jornada de trabajo limitada? Al entender, eso no está desarrollado en el texto. En el texto está desarrollado las formas concretas que va tomando esto, la necesidad de que el movimiento de la compra-venta de la fuerza de trabajo por su valor tome la forma de la lucha de clases, por lo tanto la constitución de las clases, tome la forma de la regulación del Estado. ¿Pero por qué? ¿Cómo es la pregunta? ¿Por qué el Estado? Es una cuestión de fuerza. ¿Por qué la clase obrera tiene la fuerza para imponer la reglamentación de la jornada de trabajo y la clase capitalista no tiene la fuerza para evitar que se imponga la reglamentación de la jornada de trabajo y extender la jornada de trabajo indefinidamente? Pero más adelante no lo explica, después sí. Acá, Bueno, acá no. acá no está explicado y más adelante no está desarrollado la referencia a las clases sociales, al Estado. Cuando vuelva a aparecer el Estado en particular, va a aparecer como las concesiones que la clase obrera le arrancó al Estado. Esa es la que yo estaba buscando y no está en este capítulo, está en el capítulo sobre el trabajo infantil, en la parte del trabajo infantil. Aparece como concesiones arrancadas. Entonces, ¿por qué el Estado habría de otorgar concesiones? ¿Son concesiones? ¿O lo que se expresa en eso es la forma concreta necesaria de realizarse la compra-venta de la fuerza de trabajo por su valor, que es una necesidad que no es solo de la clase obrera, que es una necesidad de la unidad de este movimiento? Pero eso no está acá. Acá aparece como es una necesidad de la clase obrera y la clase obrera se le impone.
modestamente se le impone, porque dice, donde aparecía esto de los derechos del hombre, eso era la libertad, la igualdad, la propiedad privada y el interés personal. Ahora lo que aparece es, bueno, limitemos la jornada de trabajo. No quiero más libertad que la limitación de la jornada de trabajo. ¿Por qué se impone eso? Entonces, primero no sé si quieren agregar algo respecto del desarrollo del capítulo. ¿O hay alguna cosa para discutir tal como está presentado el desarrollo del capítulo? Yo les propongo esto. Yo hago un planteo respecto, primero una observación. Muchas veces aparece el planteo de que Marx en el Capital no trata acerca de las clases, de la lucha de clases del Estado. Y que la única referencia que tiene a las clases y la lucha de clases es el último capítulo del tomo 3, que es un manuscrito que tiene página y media y que queda interrumpido con puntos suspensivos. Y la primera cuestión que uno tiene que tener en cuenta es, ni bien apareció el capital y apareció el obrero que entregó la fuerza de trabajo, apareció la lucha de clases como forma concreta, necesaria de realizarse el valor de la fuerza de trabajo, consecuencia de realizarse el movimiento del capital. Entonces, no es que el capital no habla de las clases sociales. Aparece el momento en que, uno puede decir así, necesita aparecer. Y ese momento no es al final del tomo 3, es al principio del tomo 1. Es inmediatamente visto el capital, aparece. Estas son las formas concretas del movimiento del capital. Entonces, y en el desarrollo que va a hacer en este capítulo en particular, la lucha de clases aparece bajo las formas concretas fuertemente desplegadas. No es que dice que es la lucha de clases y ya. Llega la lucha de clases a través de poner de manifiesto cuáles son las formas concretas a través de las cuales se resuelve la compraventa de la fuerza de trabajo, en este caso por su valor, centrado en la duración de la jornada de trabajo. Entonces, la primera cosa que a mí me parece esencial remarcar acá es que acá están las clases sociales, está la lucha de clases, está el Estado y de acá en más están siempre presentes en el desarrollo. Frente a los planteos estos de que no se habría ocupado de estas cosas. Está la determinación de la conciencia y la voluntad de esas clases. Porque cuando va avanzando sobre las formas concretas, va planteando cómo los obreros miran esto, cómo se enfrentan a esto, cómo resuelven qué acción tomar, etc. Así que, bueno, eso. Me enoja mucho lo que dice que no está en eso me brota con énfasis. O sea, cuando Marx habla de clases, lo que está hablando es de esta necesidad que tienen los vendedores de fuerza de trabajo de unirse, no me acuerdo la palabra. Sí, de establecer un vínculo. De establecer un No, vínculo. lo presenta bajo las formas concretas. ¿Qué consiste ese vínculo? Y eso es lo que hace que sean clases, digamos. Eso es lo que lo constituye como Como clase. clase social. La necesidad de tratar de que su fuerza de trabajo La clase obrera, pero también constituye a la clase capitalista. sí. El antagonismo entre comprador y vendedor no es un antagonismo simplemente individual, siempre tiene la forma del antagonismo individual, porque los individuos son órganos de ese movimiento, son los órganos individuales de un movimiento que tiene un carácter general. Pero entonces no vendría a ser una
esas interpretaciones de Marx que presentan a Marx como que la sociedad se divide entre trabajadores y capitalistas y nada más, sino que lo que los lleva a ser clase social es su realidad concreta, digamos. ¿No? Como individualmente no pueden, porque como dice él que son indefensos frente al capital, no pueden poner o lograr una jornada de trabajo, limitar la parte superior de la jornada de trabajo, sí o sí se ven obligados a unirse. Sí. Cosa que creo... ¿En qué otro sentido lo decís? No, porque hay algunos que critican a Marx porque dice que la sociedad se divide entre capitalistas y trabajadores y que hoy vivimos en una época donde ya no hay más trabajadores y se van así con toda la conformidad y todo. Nosotros que acabamos de pasar por universalidad de los trabajadores. No, después terminan diciendo de que eso es un análisis del siglo XIX, por eso para mirar las formas concretas. La respuesta a eso es, diremos el desarrollo. Porque la diferencia que tienen los compradores de fuerza de trabajo con la de los vendedores de fuerza de trabajo es que cada capitalista mira su interés individual y va a ser el Estado el que salga, digamos, a garantizar la reproducción del capitalismo frente a los atropellos individuales que comprometen la reproducción de la fuerza de trabajo. Yo les quiero hacer una propuesta, que es, la propuesta es mirarla en el último capítulo, el capítulo 9, que es un cortito, que tiene una trascendencia muy grande para la unidad de toda la obra, pero que a la altura que estamos aparece simplemente como unas aclaraciones de cosas. Y en la reunión que viene, yo tengo un planteo sobre eso, hacer ese planteo, hacer ese desarrollo y discutir si el Estado, lo dijiste, no, que garantiza. Yo porque hice un poco de trampa y leí el libro de Guido y de, no me sale el nombre, de Gastón, que habla sobre el capítulo 8 y hay un debate con otros autores y después presenta su punto de vista. El primer debate es sobre si es una narración histórica o si a partir de algo concreto logra hallar las determinaciones concretas que hacen a la explicación. Y después de todo la función del Estado como representante, digamos, como garante de un capital social global que vendría a ser el capital en general y no a nivel individual. Yo les propongo que en la reunión que viene hagamos ese desarrollo y veamos si es garante o no es garante. No, porque eso que decía recién, lo de que parece que la clase obrera le arrancara concesiones al Estado, pero en realidad el Estado es esa concesión que le da. Porque ahí, incluso en el texto de Marx, habla de cómo era el trabajo precapitalista, que trabajaban hasta la muerte, y cómo es el trabajo bajo el capitalismo, donde se trata de que no se trabaje hasta la muerte, sino que se regula y que es como un violín que se tironea, pero no se rompe. Se afloja, se tironea, se afloja, se tironea. Y en todos yo no me acuerdo porque lo leí para la reunión anterior, pero cuenta la historia de los últimos 40, 50 años de regulaciones y de cómo va cambiando. Porque incluso los trabajadores como la alfarería, y cuenta ahí las penurias de los chicos, el trabajo infantil a la noche, de día, etcétera, etcétera. Yo les propongo hacer eso. Lo detenemos. El capítulo 9 debería ser como aclaratorio. El capítulo 9 no, el capítulo 9 es tasa y masa de plusvalía. Es el último capítulo antes de plusvalía relativa.
tiene síntesis de toda una serie de cosas y tiene una observación respecto de las formas concretas, de lo que se vino desarrollando hasta acá y qué pasa con las formas concretas de manifestarse en la valorización del capital. Lo primero que uno tiene es, con esta producción, que acá es toda la producción de plusvalía absoluta, el capital aparece determinado como una masa de dinero que tiene que tener una magnitud mínima respecto de la parte variable, que tiene que estar en condiciones de comprar la fuerza de trabajo y lo que uno tiene es este modo coactivo de extracción de plus trabajo y al capitalista como personificación. El capital aparece ya plenamente en este movimiento, afirmándose como el sujeto concreto del proceso de producción y del sujeto concreto de la producción social, y esto le va a aparecer incluso en la materialidad misma del proceso de producción, cuando está mirado el aspecto del proceso de organización. Porque lo que aparece es, en el proceso de trabajo, en el proceso de producción capitalista, en cuanto al proceso de trabajo, el obrero se sirve de los medios de producción para realizar su fin como sujeto humano, que es el producir. En el proceso de valorización, lo que va a aparecer es que los medios de producción, o sea que ya aparecía antes, los medios de producción se sirven del trabajo vivo del obrero porque el trabajo vivo del obrero, el trabajo concreto, si está bien hecho, le conserva su valor. Y entonces, la inversión ahora son los medios de producción los que se sirven del trabajo vivo y que para conservar su valor consumen el cuerpo del obrero y uno lo puede extender en esto. Marx lo pone como los medios de producción, pero en realidad es todo el trabajo muerto, porque el capital como dinero es el producto de un trabajo anterior y es en el proceso de valorización ese producto de un trabajo anterior el que se sirve del trabajo vivo para valorizarse. Y entonces lo que Marx va a seguir adelante haciendo esta observación. Como solo el capital variable es capaz de valorizarse, el grado con que se valoriza un capital como valor puesto a valorizar, que es la forma en que lo encontramos en la circulación cuando empezamos a ver el capital. Aparecía como dinero que se convierte en más dinero, sin encerrar diferencia cualitativa. Lo que aparece cuando uno ha analizado el proceso de producción es que el grado con que se puede valorizar una suma de dinero
a igual tasa de plusvalía depende de qué proporción hay entre capital variable y capital constante. Dos capitales idénticos como masa de valor, que tienen una distinta composición entre capital variable y capital constante, con la misma tasa de plusvalía se van a valorizar en distinta proporción. Y a continuación, Marx va a hacer la observación de que esto, dice, está en manifiesta contradicción con lo que dice la experiencia. La experiencia de la observación vulgar. Porque todo el mundo sabe que la valorización del capital no depende de qué la valorización concreta de los capitales, tal como se presentan en el movimiento práctico, es indiferente qué composición tiene, qué proporción de capital constante, qué proporción de capital variable tiene. Se valorizan todos en la misma proporción, más allá de su composición. Y entonces el problema que aparece es, hay que explicar esto. Y la respuesta que va a dar Marx es, esto es lo que hace Ricardo, lo que trata de hacer Ricardo de entrada. Ricardo, el último acápite de su primer capítulo del libro, Principios de Economía Política y Tributación, tiene un título, no es exactamente así el título, el valor en cambio fuertemente modificado por la composición del capital. Y se pone a mirar esto. Y la que va a decir Marx es, esto no se puede contestar a esta altura. Si uno lo quisiera contestar ahora, tendría que recurrir, que es lo que dice la economía clásica, recurre a abstracciones violentas y, bueno, tiene esta observación que dice, más adelante veremos cómo la escuela de Ricardo, esto está en turno 3, se tambarea al tropezar con esta piedra del escándalo, la economía vulgar, incapaz de aprender nada, se aferra aquí, como siempre, a las apariencias contra la ley que dicen los fenómenos. Y tiene la ironía esta que es, se crea, a diferencia de Spinoza, que la ignorancia es una razón suficiente. Que es, no, tiene la tentación de aplicarse muy seguido a la economía neoclásica. Entonces lo que aparece es esta contradicción. Y es una contradicción que debe ser resuelta. Marx lo que plantea es, acá a esta altura no tenemos forma de resolverla. No podemos explicar cómo es que efectivamente cuando uno mira el capital en el movimiento de la circulación, es lo que ve todo el mundo, hay una valorización proporcional a la masa de valor, no importa cuánto hay de capital constante y cuánto hay de capital variable, y sin embargo, cuando nosotros miramos la producción, es claro que hay una diferencia, que de ahí donde brota la valorización, hay una diferencia entre capital constante y capital variable, y por lo tanto, capitales de distinta composición producen distintas proporciones de plusvalía, aunque tengan la misma tasa de plusvalía. Esto, yo creo que hice la referencia a yo creo que hice la referencia errada, porque me acordaba mal de dónde estaba la observación, cuando mirábamos el valor, cuando mirábamos el capítulo 1, a raíz de una cosa que estoy escribiendo en una discusión que hace a esta cuestión, me volví a fijar en las fuentes y me encontré con que no era exactamente en ese lugar que yo creía, sino que era en este lugar. Cuando Marx le manda este capítulo, el primer capítulo de la plusvalía a Engels le hace la observación de que sí que está todo bien, lo de la plusvalía y demás, pero que se prepare porque la conciencia vulgar le van a decir del salario, le van a decir de la ganancia, de los capitales, la ganancia igual, y que le parece un error,
pone Engels, no haberse prevenido, atajado frente a estos cuestionamientos. Y Marx, la respuesta que le da es, sí, ya sé que esto tiene esto, justamente para contestarlo hay que desarrollar esto, hay que desarrollar el salario como precio del trabajo, cómo todo trabajo aparece pago, cómo en consecuencia aparece, no me acuerdo bien los términos, aparece como el precio del costo, y si quisiera contestar todo esto antemano, dice, tendría que haber destruido el método dialéctico. Y ahí es donde tiene esa frase, que yo estoy seguro que la dije la otra vez, pero esto no es un defecto del método dialéctico, sino que es una virtud, porque le pone trampas al economista Pulgar y puso un término que es algo así como el individuo que es un cuadrado, que no es traducido como burgués, pero es un cuadrado, porque lo hace ponerse en evidencia de manera inoportuna. Le hace meter la pata. Entonces, hay quienes dicen que Marx no sabía esto cuando escribió el tomo 1, que no se había dado cuenta de que esto pasaba. En el tomo 1 hay repetidas veces que dice, ya sabemos que pasa esto otro, pero hasta acá lo que tenemos delante no nos permite contestarnos sobre eso. ¿Está? Y con eso habríamos completado esto. Nos faltaría volver sobre la cuestión de las clases, la lucha de clases y el Estado. No sé cuánta discusión nos va a llevar eso, pero más allá de la discusión grande que tuvimos hoy, creo que es un grupo poco discutidor y entonces estamos adelantados. Yo me apuré mucho con los capítulos del Capital, siempre me pasa eso, me angustio pensando que no vamos a llegar. Y porque la idea en general es terminar con esto, con la lucha de clases y demás, con la reprobaría absoluta, la Escuela de Trabajo, el primer año. Y normalmente esto ocurre a mediados de diciembre, no a principios de noviembre. Y entonces la próxima, piense, bueno, veamos cuánto nos lleva la otra discusión, pero ahí nos lleva 2 o más reuniones y ya vamos a estar más adelantados. Yo tengo cierta resistencia a arrancar con lo de la pluralidad relativa, porque me parece que vale la pena mirarlo como unidad y que cuando uno corta en el medio se pierde parte de unidad y después hay que empezar de vuelta como si no hubiera avanzado. Pero bueno, resolvamos ahora, después de todas estas discusiones, si avanzamos con la pluralidad o hay otras cosas previas para discutir. ¿Vos decís que en el medio se corta el capítulo? O sea, que generalmente no llegas a ver el capítulo entero. La sección. La sección entera. Uno puede, rápido. No, pero los 4 capítulos no vamos a llegar. ¿Cuánto que es la sección? No, la sección tiene varios capítulos. Es larga. Pensá que le dedicamos más de medio año el segundo año. No, lo que uno puede sí fragmentar es el primer capítulo donde está lo que Marx define como la determinación en sí y la forma concreta que tiene de realizarse. Porque después viene la forma concreta que se realiza ese contenido, después vienen las formas concretas de la producción de propiedad. Capítulo para 3 formas. Pero uno puede pensar, lo hacemos solo el primer capítulo de la sección y dejamos después para el año que viene el desarrollo de las técnicas concretas de la Comisión
la técnica concreta permite sostener o aumentar la productividad del trabajo. Entonces, lo veamos como